Radio Rivadavia Córdoba presenta Córdoba Empresa con Pedro Borio. En economía y negocios, lo que hay que saber a primer nivel. Este microprograma cuenta con el auspicio institucional de las entidades empresarias de Córdoba, Unión Industrial, Cámara de Comercio Exterior, Bolsa de Comercio y Cámara de Comercio. Muy buenas tardes Córdoba, muy buenas tardes gente de empresa, mi nombre es Ariel Mora y estamos una vez más juntos en tu radio, en Radio Rivadavia Córdoba, FM 93.5, todo lo que pasa todo el día. Y hoy vamos a hablar de economía, tenemos un gran invitado que ya mismo lo vamos a presentar, el señor Alfredo Romano, que es director de consultora económica Romano Group y autor del libro Dolarizar, un camino a la estabilidad económica. Antes de darle la bienvenida, vamos a hablar obviamente todo lo que está pasando en la economía previo a las elecciones en octubre, que falta nada, falta días, semanas. Hola Alfredo, gracias por estar en Córdoba Empresa. Hola Ariel, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué está pasando en la Argentina a nivel económico? ¿Cómo está? ¿Está calmado la cosa? Porque el gobierno lanzó medidas, el IVA, un montón de cosas para calmar un poco la situación, ¿es así? No, de ninguna manera. La realidad es que la Argentina está en una situación dramática monetaria. Estar hablando del último mes, 18.7% de inflación mayorista y estar conviviendo con arriba de 10 puntos de inflación es realmente alarmante. Después que se hayan tomado medidas de corto plazo con un tinte, digamos, para resolver un problema electoral, no tiene, digamos, nada que ver con la situación actual. La verdad que el próximo gobierno va a tener que enfrentar unos desequilibrios monetarios y fiscales realmente muy grandes y lamentablemente el deterioro económico va en aumento. Nosotros ya proyectamos arriba entre 20 y 50 puntos de inflación para diciembre, dependiendo cuánto sea la devaluación del tipo de cambio oficial, que posiblemente sucederá en los próximos 3-4 meses en la Argentina. Por ende te diría que no, o sea, es muy complejo. Nuestro país no aprende de los errores, porque realmente volver a pensar de tener una inflación de 400% anualizada, es realmente increíble. O sea, es de un grado, digamos, de desprolijidad y de indisciplina monetaria y fiscal que realmente llama la atención que podamos volver a estas situaciones. Pero bueno, el próximo gobierno va a tener que enfrentar una tarea muy, muy compleja, que es desarmar todas estas regulaciones y todos estos desequilibrios, sobre todo monetarios y fiscales, que nos han traído hasta acá. Déjame, Ariel, que te agrego, que me parece interesante, es el tema de qué puede pasar a partir de octubre dependiendo del resultado electoral, ¿no? La verdad que ahí hay un tema muy interesante. Y dependiendo, lógicamente, el resultado electoral, pueden pasar distintas cosas en la Argentina. Por ejemplo, si sucediera el caso en el que La Libertad Avanza, o sea, Milei, sale nuevamente primero en las elecciones y va a balotaje con el oficialismo, ahí nosotros desde nuestra consultora estamos viendo un escenario donde el gobierno va a intentar de seguir en este status quo, o sea, intentando evitar a toda costa hacia noviembre la devaluación del tipo de cambio oficial, pero la presión va a ir en aumento. Porque si el mercado empieza a percibir que La Libertad Avanza va a ser gobierno, lógicamente Milei ha sido enfático en liberar los controles de capitales e ir hacia un único tipo de cambio unificado. Lógicamente eso va a meter muchísima presión hacia la devaluación del tipo de cambio oficial. Y posiblemente, como te decía anteriormente, pueda haber mayores desajustes económicos, entendiendo que para tanto Massa como para Unión por la Patria, una devaluación post-octubre terminaría de sepultar las chances reales de ser gobierno a partir del año próximo. Otro escenario que nosotros planteamos está vinculado a La Libertad Avanza yendo a un balotaje con Juntos por el Cambio, y ahí el gobierno, digamos, el oficialismo quedando afuera.
En ese caso hay un vaciamiento de poder muy importante, lo cual ahí creo que se acelera todo esto que te mencionaba anteriormente. Ahí posiblemente el día o la semana post-octubre veas una evaluación muy importante del tipo de cambio oficial, por lo menos de 30, 40, 50 puntos, porque ahí creemos que el vaciamiento de poder del oficialismo termina, digamos, de limitar las posibilidades de poder mantener este tipo de cambio ficticio, en lo que lo único nos ha hecho es generado es desequilibrios y perder dólares sistemáticamente a través de nuestro Banco Central. Y después hay dos escenarios más. Un escenario es que la libertad avanza, o sea, Milei gana en primera vuelta. Ese es un escenario de no muy altas probabilidades, no porque no vaya a ser primero él en las elecciones, sino porque tenés que sacar arriba de 45% o tenés que sacar arriba de 40 con 10 de diferencia, o sea, tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio tienen que sacar menos de 30. Es un escenario difícil que suceda, pero si llegara a suceder ese escenario, bueno, ahí nuevamente hay una licuación absoluta del poder del gobierno de turno, y iríamos a un escenario de corrección rápidamente cambiaria y bueno, con todas las connotaciones que te mencioné anteriormente, donde el ajuste lo termina de pagar este gobierno hacia fin de año con el cambio de gobierno, pero en el que lógicamente hay una espiralización inflacionaria muy, muy importante, porque ahí creemos que el dólar va a tender, por el guidance que ha dado Javier, hacia los dólares financieros. Y el último es un escenario donde puede quedarse afuera la libertad avanza, ir a Juntos por el Cambio, ir a un balotaje. Ese le damos muy bajita, digamos, probabilidad. Es un escenario, digamos, donde el oficialismo va a intentar nuevamente a toda costa evitar la devaluación del oficial, y dependiendo las chances, digamos, de Juntos por el Cambio de ser gobierno en el balotaje, creo que eso sería un mensaje que llamaría la atención a los mercados, porque en parte hoy se está descartando la posibilidad que Juntos sea gobierno a partir de diciembre. Eso es un poco la visión de lo que estamos viendo para los próximos meses, te diría, de la Argentina. La próxima pregunta, Alfredo, vamos a hablar un poco también de el tema que tocas en tu libro, que se llama Dolarizar, un camino a la estabilidad económica. Justamente, ¿no? ¿Es así el camino a la estabilidad económica de nuestro país, la dolarización? Mira, la dolarización la vengo estudiando desde el 2017, 2018, con lo cual fueron muchos años de estudio, y en el 2021 ya, digamos, lancé mi libro públicamente, intentando de dar una visión o una opción a la situación económica que pensaba que podía terminar sucediendo, que lamentablemente hoy la estamos viendo, que es un deterioro sistemático del valor de nuestra moneda, es una inflación absolutamente descontrolada, es una situación económica donde no hay ningún tipo, digamos, de reglas de juego claras, y que eso limita fuertemente que se pueda generar inversión, con muchísima volatilidad y con digamos, una visión hacia adelante negativa, ¿no? Porque los próximos meses, como te mencionaba anteriormente, van a ser muy difíciles y críticos para la Argentina. Dicho esto, siempre he sido enfático en que la dolarización es un camino, no el único camino que tiene la Argentina para resolver sus problemas monetarios. Esto es muy importante también de explicar. La dolarización no es mágica, no es facilista, todo lo contrario, es un régimen muy inflexible monetario y resuelve problemas monetarios. O sea, esto es muy importante de clarificar, porque esas ideas que se utilizan para decir la dolarización es mágica, va a resolver todos los problemas de la Argentina, es un error conceptual gravísimo, y que yo soy enfático en mi libro y hablo que la dolarización tiene que venir acompañada de otras medidas fiscales, monetarias, que es lógicamente la dolarización, laborales, etcétera, que puedan dotar de herramientas para que la Argentina salga de este laberinto económico de hace tantos años sin crecimiento y con tanta inflación. También he dicho y he sido enfático en que la dolarización es una opción subóptima, o sea, no es la mejor opción. Claramente es mejor tener moneda propia,
El problema es que cuando uno ve que la Argentina desde 1945 a la fecha, la inflación promedio anual ha sido de 60%, de los últimos 40 años somos la economía más inflacionaria del mundo, y cuando uno ve nuestra historia monetaria, en 1935 se crea nuestra banca central, que se la crea para proteger la moneda y generar estabilidad. Sacando la convertibilidad de los 90, la Argentina solo tuvo 8 años de inflación de un dígito. Por ende, los resultados han sido nefastos de las decisiones en cuanto al manejo de la política monetaria en nuestro país. Y además, en los últimos 139 años hemos cambiado 5 veces la moneda y la acumulación de inflación llega a casi 3 trillones. 3 trillones de inflación. Dicho todo esto y poniendo en contexto que la Argentina tiene una indisciplina crónica monetaria, es porque yo creo que la dolarización es un gran mecanismo que puede limitar fuertemente el accionar de la política de turno, en la cual uno ve que en la Argentina a la política monetaria se la utiliza básicamente para financiar gasto público, para utilizarla como un mecanismo de coerción, para utilizarla como un mecanismo de manipulación de estadísticas oficiales, como por ejemplo intentar atrasar el tipo de cambio en situaciones electorales y con eso generar cierto entusiasmo en que el salario real viene, por ejemplo, ganándole a la inflación, y bueno, y todas estas situaciones realmente macabras, porque esa es la palabra, cuando uno ve cuando hay una especulación tan grande de la bicicleta financiera, ¿no? De utilizar al dólar o al peso en esta economía bimonetaria, utilizando a la tasa de interés para hacer carry trade y para jugar con la especulación financiera. Por todas estas razones y por toda esta historia que tenemos atrás, entiendo que la dolarización es el mecanismo que puede, digamos, de una vez por todas ponerle estabilidad, ponerle un grado de credibilidad mucho más elevado y poder limitar, digamos, a la política de turno para que no pueda manipular nuestra política monetaria. Pero como te dije anteriormente, la dolarización tiene limitaciones, tiene muchas fortalezas. Las fortalezas en parte las he mencionado, las limitaciones es que lógicamente uno pierde política monetaria. El tema que en la Argentina, cuando uno ve la historia, nuestro país carece de política monetaria porque economías inflacionarias sistemáticamente en el tiempo y con economías informales de alrededor del 50% del producto y con un bimonetarismo de facto, como es el dólar y el peso, digamos, utilizándose a diario en nuestra economía doméstica, hacen que también la política monetaria no tenga los resultados que uno debería encontrar en otros países en donde la política monetaria se maneja con muchísima mayor seriedad y con muchísima mayor disciplina. Así que te diría que las grandes ideas fuerza es que creo que la dolarización hay que también limitarla únicamente al poder de fuego que pueda tener, que es la parte monetaria, y en el que creo que lógicamente frente al escenario electoral y sobre todo para lo que viene en la Argentina en los próximos 6-8 meses, la dolarización es absolutamente un camino posible para poder, digamos, encontrar estabilidad en una situación que a nivel inflacionario va a ser absolutamente dramático. Excelente, Alfredo, gracias por estar en nuestro programa y ojalá que todo esto termine pronto para bien, ¿no? Y que se solucionen las cosas. Bueno, Ariel, que sigas muy bien y contá conmigo. Un fuerte abrazo. Ahí está, despedimos a Alfredo Romano, director de consultora económica Romano Group y autor del libro Dolarizar, un camino a la estabilidad económica. Estuvo acá en Córdoba Empresa. Nosotros nos reencontramos mañana 19:15 aquí en Rivadavia, Córdoba, FM 93.5. Mi nombre es Ariel Mora, Pedro Borio, creador y productor. Que tengan buena semana. Abrazo. Hausler, la primera empresa en Argentina creada para ofrecer el servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas. Confort, seguridad, privacidad, estacionamiento propio y plazos de contratación flexibles. Resguarda tus valores en Hausler y vacaciona tranquilo. www.hausler.com.ar. Hausler, bien seguro.
Esto fue Córdoba Empresa con Pedro Borio. Te esperamos mañana a partir de las 19:15 en Rivadavia, FM 93.5. Todo lo que pasa todo el día.